Saludos estudiantes. En estos momentos vamos a estar hablando sobre el sistema reproductor. Y el sistema reproductor va a ser grabado en 3 videos diferentes. Este va a ser la parte 1 del video de 3 que tendrá. Y esto comienza hablando sobre la reproducción sexual, la cual es la unión del espermatozoide y el ovocito secundario. Comúnmente se dice que es la unión de espermatozoide y óvulo, pero óvulo es luego de que el ovocito secundario es fecundado. Antes de que el ovocito secundario, de que el óvulo sea fecundado, se llama ovocito secundario. Y para que la reproducción sea sexual, depende de dos organismos, dos individuos de la misma especie. Sin embargo, cuando hablamos de reproducción asexual, hablamos de la unión de un solo gameto, el cual se reproduce. La mayoría de los animales que se reproducen de forma sexualmente dependen de una especie masculina y una femenina para que puedan fecundarse sus gametos. Sin embargo, existe la asexualidad. En la reproducción sexual se requiere meiosis para producir gametos haploides. Necesitamos óvulos y espermatozoides que tengan 23 cromosomas, por eso es que son haploides, se fecunden y produzcan al organismo con 46 cromosomas. Sin embargo, ese cigoto, que es la producción del óvulo más la unión del óvulo más espermatozoide, se va a comenzar a dividir por mitosis hasta ser un organismo completo. Pero primero, antes de pasar mitosis, tuvo que haber pasado meiosis. Y en la reproducción asexual se producen células genéticamente idénticas, así que ocurre mitosis. Y hay diferentes tipos de reproducción asexual, pero la reproducción asexual funciona para poblar un sitio de organismos genéticamente idénticos o de la misma especie. Sin embargo, si quiero variabilidad genética, debo recurrir a la reproducción sexual. Y como decía, dentro de los tipos de reproducción asexual está la fisión, la cual el organismo se agranda, se duplica y se divide por la misma mitad, produciendo un organismo viejo y uno nuevo genéticamente idénticos. Adicional está la gemación, que ocurre en los nidarios, la hidra, por ejemplo, que es cuando de una especie se le sale de su cuerpo una especie pequeña que a su vez crecerá, se despegará y será un individuo genéticamente idéntico. También se encuentra la partenogénesis, que es cuando los organismos femeninos producen progenie, pero nunca hubo fertilización o fecundación. Acá te da el ejemplo otra vez de la gemación, la fisión ya discutida, la fragmentación, el ejemplo de la estrella de mar, cuando se rompe un cuerpo en pedazos y de uno o todos se desarrolla hasta un organismo adulto. Lo que quiere decir es que la patita que le falta a la estrella le crecerá y de la pata que fue cortada saldrá un organismo nuevo. Partenogénesis, nuevamente se desarrolla un individuo a partir de un gameto que nunca ha sido fecundado porque no ha habido comunicación femenina masculina. Ocurre en invertebrados y en muy pocos vertebrados. Cuando una abeja pasa por partenogénesis, solamente produce abejas masculinas a las cuales se le llama zángano. Sin embargo, la abeja, cuando se une con un zángano, puede producir otro zángano o tener una mujer
que puede ser una obrera, pero los obreros son los zánganos, pero esa abeja puede llegar a ser la reina. En la imagen acá presente nos muestra cómo funciona la fisión. El organismo se agranda, se duplica y se divide por la misma mitad, produciendo un organismo idéntico. Y esta imagen de acá nos presenta la gemación, como de una especie sale otra que a su vez crecerá del mismo tamaño, se despegará y será un organismo idéntico. Ahora, como simple definición, tenemos al hemicigoto, que es cuando hay un organismo que tiene un solo tipo de cromosoma sexual, o sea, es X y no tiene nada más. Recuerden que el XX es la mujer y el XY es el hombre. También como definición tenemos al hermafrodita o al hermafroditismo, que es cuando un individuo tiene ambos sistemas reproductores. Por ende, puede ocurrir otra cosa que no hemos mencionado, además de que el hermafrodita puede autofecundarse, es que el sexo lo determina el padre. Recuerden que un óvulo es X y el esperma puede traer a la X o puede traer a la Y. También en ciertos organismos la determinación del sexo se ve influenciada por la temperatura. Por ejemplo, los peces y los reptiles. Animales acuáticos como los peces que tienen huesos llevan a cabo fecundación externa, lo que significa es que liberan sus gametos al agua. En el agua debe ocurrir una coordinación de tiempo y espacio, o sea, liberarlos al mismo tiempo y en el mismo lugar, para que en el agua puedan encontrarse. Puede ocurrir la fertilización de forma externa y producir a la progenie. Lo que sucede es que puede venir un organismo grande, abrir la boca, aspirar toda el agua que estaba en la zona y tragarse los gametos. Eso es una de las situaciones que puede ocurrir. La fecundación interna debe ocurrir en el oviducto o en las trompas de falopio del organismo, pero la externa ocurre en el ambiente. En la interna, la coordinación del espacio pues no se da tanto, pero la del tiempo sí, porque obviamente debe haber coordinación siempre. Estos son los peces de hueso, como decía, hacen la externa, pero hay peces de cartílago que hacen la interna. También animales terrestres hacen la interna. El esperma debe ser introducido en el tracto reproductivo femenino. Eso ya lo dije, pero acá te da un ejemplo, ¿verdad? Que te dice que la mayoría de los anfibios hacen fertilización externa. Y los sapos, por ejemplo, hacen el amplexus, que se abrazan en el agua y liberan sus gametos al ambiente. También acá dice que los reptiles ponen huevos. Cuando un organismo pone huevos se llama monotremo. Algunos los abandonan y otros se quedan hasta el nacimiento, claro está. Las aves hacen fertilización interna y los ciclos de los organismos que son hembras son periódicos, envuelven ovulación, porque tenemos que madurar el gameto femenino. Y la mayoría de las hembras son sexualmente receptivas a los hombres durante el periodo de ovulación, que eso se llama celo, o en biología que se llama el estros. En el estros, el endometrio, que esa capa que recubre al útero por dentro, se reabsorbe. Sin embargo, en la menstruación se libera. Por otro lado, los primates tienen ciclos menstruales también. Ellas sangran cuando pierden el revestimiento, o sea, el endometrio, pero pueden copular en cualquier etapa del ciclo.
Abajo tenemos 3 tipos de reproducción, ¿verdad? Están los monotremos que ponen huevos, los marsupiales que tienen una bolsa para su bebé como el canguro, y los placentales que mantienen al bebé en el útero por un largo periodo de tiempo. Acá tenemos ejemplos de lo que hemos mencionado hasta el momento. Y acá dice que la reproducción sexual es la más conveniente. Aunque ya yo he mencionado, ¿verdad?, que eso depende de lo que querramos nosotros. Pero sí es cierto que requiere más energía. Y la mayoría de los animales tienen ciclos por las estaciones del año, por temporada, que son controlados por hormonas y por claves ambientales. Aunque la temperatura y el clima sí son importantes en el ciclo porque pueden hacer que el líbido sexual decaiga o el deseo sexual decaiga. Ahora, en la parte 2 del video, hablaremos del sistema reproductor masculino.